y quienes quieren hacer una constitución seria, como es el caso del grupo que me acompaña y de los ciudadanos que estoy seguro me escuchan y van a respaldar esta tesis, quieren un cambio con orden, no quieren retroceder, quieren avanzar, pero quieren avanzar en libertad. Don Alberto, ¿y usted no considera que de repente esta posición es muy idealista? Porque quizás lo más pragmático, claro que esto puede servir para empujar algo importante, una nueva constituyente, ¿no? ¿Hasta qué punto cree que sea más conveniente ir a un debate ya nacional para una nueva constitución y no solamente en esto que podría ser algo confuso, ¿no? Ir a las 7-9, a ver un vacío? Quizás no fue el momento más adecuado, pero está sirviendo para ver un tema importante, la necesidad de que haya más consenso en los peruanos y que haya una constitución que tenga una legitimidad. Creo que ese es el gran tema de fondo, rescatando los grandes aportes que tuvo la del 7-9, ¿no? El tema de la propiedad, el tema de la función social de la propiedad, el tema de la desconcentración del poder a nivel nacional, ¿no? ¿Qué opina así de esta reflexión, don Bueno, Alberto? en primer lugar, escuché no sé a quién decir una frase que había visto en un graffiti y que decía: ser realista pide lo imposible. O sea que cuando un grupo de peruanos, de ciudadanos, efectivamente se mete en un tema como este, imbuidos de un pensamiento claro y sobre todo de una conciencia ética de que eso tiene que hacerse porque es indebido que un país democrático esté regido por una dictadura, nada es imposible. O sea, todo es posible en la medida en que tengamos constancia, tenacidad y perseverancia. En segundo lugar, yo no creo que sea, yo creo que, digamos, el tema de la constituyente es abrir un espacio donde no sabemos a qué vamos a ir y pudiera ser eventualmente un poco complicado que incluso se le dé paso a ese camino. En cambio, este es un camino ordenado, es un camino donde tú le estás diciendo a los señores congresistas que hoy día están pluralmente elegidos, te guste o no te guste, son la representación del país, donde tiene gente de izquierda, tiene gente del centro, tiene gente de la derecha, incluso tiene gente, digamos, que en algún momento añoró las prácticas dictatoriales y que van a participar, como son los fujimoristas, en el debate de las reformas, pero esta vez dentro de un esquema democrático. Entonces vamos a tener un texto que efectivamente nos refleje a todos. Posiblemente a todos no nos guste todo, pero de eso se trata una constitución, en donde todos nos sentamos parte del proceso, pero entendamos que no es todo nuestro, porque si no, de los demás no es nada. Entonces, yo creo que esto es posible y espero que el Congreso le dé paso de inmediato. Sí, Pepe Rocha con la pregunta. Doctor, dos preguntas muy puntuales en realidad. Ajá. La primera, un poco para esclarecer el panorama de este tema que es tan importante de reformas constitucionales. Entendiendo el marco de cómo se formó, se llegó a la Constitución del 93, en un tema poco democrático o nada democrático, ¿no es cierto?, con una constituyente muy dudosa y demás, el regreso de la Constitución del 79 o el emprender estos cambios a partir de la Constitución del 79 es un tema más que de normas constitucionales, un tema ético, un tema moral. No, es un tema de doble sentido, pero te quiero decir una cosa. El hecho de que sea un tema ético no quiere decir que no sea un tema constitucional. Ah, no, por supuesto. Uno de los grandes, ¿no? Es que uno de los grandes autores del derecho constitucional moderno, que se llama Peter Haberle, un alemán, dice: la Constitución no solo es ratio, no solo es razón, no solo es normas, no solo es lógica, la Constitución es fundamentalmente emotio, es emoción, es hacer que el pueblo sienta las fibras de esa nación que está conformando. En consecuencia, cuando hay, y yo he escuchado muchas veces a colegas míos que dicen: no, fulanito de tal hace política, entonces no puede expresarse científicamente. Mentira. Como le dijo Haberle con toda claridad, por ejemplo, en una reunión a uno de estos profesores que se sentía efectivamente tocado por la ciencia infusa y que decía: no me contamino con la política. El derecho constitucional es político. Porque el derecho constitucional, como dice otro de los grandes autores, André Oriou, esta vez un francés, es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Ese es el gran secreto del derecho constitucional. En consecuencia, aquí tú tienes de las dos cosas. Tienes de ética
y tienes de jurídico, tienes de organización del país. La organización de un país, que es lo que se plasma en la Constitución, la idea de lo que tú tienes de país para seguir el pensamiento de Kelsen, digamos, en lo que es la Constitución en el sentido lógico jurídico que luego se plasma en el texto que es la Constitución en el sentido jurídico positivo. Esa idea es una idea que en un país como el nuestro tiene que responder a una idea ética, tiene que responder a una idea de control del poder para que quien esté en el mando no le ponga ruedas al país y se lo lleve caminando y que no le pase nada, o que eventualmente haya incluso instituciones que desarrollando una función pública, digamos, traicionen el sentido que debe dársele a esa institución pública, digamos, que debe beneficiar a la comunidad. Ahora, esto, si me permite, doctor, porque conociendo la lucha que ha tenido usted para conseguir esto, me imagino tienen claro que ha dado el primer gran paso. Sí. Pero es el primer gran paso. Yo me imagino que usted ya debe haber hecho un análisis de lo que se le viene en el Congreso de la República. Es una persona que me imagino, sabiendo que este es el primer gran paso, tiene que tener claro cuál es el panorama de lo que se viene ahora. ¿Cómo avisora ese panorama? Mira, en primer lugar, yo quiero decirte que espero que sea positivo. Espero que quienes están en el Congreso de la República entiendan que este es un mandato del país. Nosotros somos gente que escuchó el 28 de julio del año pasado al presidente Humala invocar el espíritu y los valores de la Constitución del 79. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente ponerlo en realidad, es decir, que no se quede en el aire, que no se quede etéreo, que no quede traicionada esta idea como la traicionó desde la A hasta la Z Alan García en el año 2006, cuando nos dijo que iba a recuperar la Constitución de 1979 y gobernó de la manera que le dio la gana con el texto de Fujimori. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya que quienes estuvieron en el poder no tuvieron el coraje o no dieron el paso para completar esta tarea que el país éticamente exige desde la caída del régimen de Fujimori, pues bueno, entonces el Perú se ha puesto las pilas, ha recogido sus firmas, las ha presentado y ahora las va a defender a través de las casas de la Constitución, porque ¿qué cosa es lo que viene ahora? Tiene que venir un gran debate, una gran discusión. Entonces yo invito a todos mis amigos que nos están escuchando a sumarse a este esfuerzo de discutir lo que queremos para el país y que abran sus casas de la Constitución. La primera de ellas, la central, está en la esquina de General Córdoba con Mariátegui, y pues ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde organizando todo este esquema que tiene que ser un esquema nacional y donde efectivamente todos entiendan que cuando hacen un planteamiento constitucional, no porque no salga 100% ese planteamiento es malo, porque entonces lo que estaríamos haciendo nosotros es imponiéndole una constitución al resto, y de eso no se trata, doctor, en una constitución democrática. Doctor Borea, ya que usted dice que... Sí, una pequeña pregunta muy concreta, sí. Pero ¿le dejarán los medios de comunicación, hablo en concreto los canales de televisión, hacer esta reforma? ¿Entrarán al debate los medios de comunicación? Bueno, mira, ayer lamentablemente no tuvimos prácticamente del lado de la televisión ninguna cobertura. Una de las cosas que yo sí tengo claro, y en eso le contesto a Pepe, es que efectivamente el enemigo, vamos a decirlo de alguna manera, no es el debate para nosotros. Porque yo estoy absolutamente convencido que puestos a debatir sobre este punto, no hay manera de perderlo porque este es un imperativo del pueblo.